Hola, ¿cómo están? Pues yo, muchas gracias por estar ayudándome aquí. Muchas gracias y estoy muy feliz aquí en el programa de Cápsulas del Mendy, ¿verdad? Presentando la palabra. En esta ocasión, pues vamos a estar presentes en el programa de Gaceta Catalana presentando la noticia. Porque siento que es muy necesario, ya que tengo mínimo dos noticias que comentar, ¿sí? Pues le daremos esto prioridad ya, porque pienso que en primera instancia, ¿verdad? Debemos de tratar el asunto de el hijo pequeño del presidente López Obrador, AMLO, ¿sí? Como todos sabemos, ¿verdad? Y yo ya les he comentado, ya he documentado esto en unos vídeos pasados llamados en cápsulas del Dermendi la palabra, la familia, ¿sí? ¿Qué es la familia? ¿Cómo es la familia y por qué es la familia? ¿Cómo se formó la familia y a qué se debe que somos familia? Todo eso ya lo he argumentado, no tengo que repetirlo, ¿verdad? Ustedes pueden buscarlo si es que no lo han visto, escuchado, pueden buscar y encontráis ahí lo que es sobre el tema. En esta ocasión, yo digo que López Obrador tiene su familia, como todos tenemos una familia. En ocasiones, pues, eh, tenemos dos familias, pero no juntas, ¿sí? Dos familias. Bueno, en algunos casos tenemos dos familias. ¿Necesitas algo? En, que pues por alguna circunstancia, ¿verdad? Se formaron y muchas de las personas no saben, sobre todo los hombres, no saben qué hacer. Se les da una facilidad en ocultarla porque temen despertar fricciones y contradicciones y separaciones que ellos no desean, entonces lo mantienen bajo un ocultamiento. Malo, muy malo, porque la verdad siempre debe florecer en todos los ámbitos y aspectos, ¿sí? Pase lo que pase, la verdad siempre es mejor, por muchas razones, demasiadas razones, de las que ya hablaremos en otro momento sobre ese tema. Otros, pues hemos tenido dos familias, ¿verdad? Porque una se acabó por alguna circunstancia, una defunción, ¿verdad? Una viudez, no sé, algo así, o una separación voluntaria y la persona pues se ha casado nuevamente y ha tenido nueva familia, ¿verdad? Con la persona que se casó. Y surgen los hermanos, los medios hermanos y demás, ¿no? Ya hablaremos también sobre ese tema, de lo que es. De hecho, ya está argumentado, ya lo pueden buscar ahí en lo que es la familia, ¿no? Pero a lo que voy es de que como ciudadanos, porque ya también lo he argumentado, pueden buscarlo en la sociedad. ¿Qué es la sociedad? ¿Sí? ¿Por qué es la sociedad? ¿Cómo se formó la sociedad? ¿Y a qué se debe? Entonces, no voy a hablar sobre el tema porque ya está. Entonces, búsquenlo para que entiendan mejor este mensaje que doy, esta noticia que comento, ¿verdad?
de que debemos de ser muy cuidadosos, debemos de ser muy precavidos, debemos de ser ecuánimes, ¿verdad? Y sobre todo manejar las cosas bajo los derechos humanos, ¿sí?, de los niños. Porque nosotros debemos salvaguardar los niños que pertenecen a la raza humana, sea quien fuere, del color que fuere, de el nivel mental que fuere, del nivel económico que fuere, no importa, son niños y debemos respeto, cuidado y protección a ellos. Ellos no tienen la culpa de nada absolutamente. Ellos están vulnerables porque ellos no pueden abrirse camino en la vida por sí mismos. Necesitan de los adultos para sobrevivir. Necesitan de muchas cosas, del cariño, de la estancia, del mantenimiento. Del mantenimiento me refiero a todos los ámbitos que encierran, ¿no?, entre comida, vestido, escuela, educación, etcétera, etcétera, y más etcétera. Entonces, yo digo que, y voy a hablar en específico de una persona, del hijo de Manuel López Obrador, ¿sí?, de que él es un niño, crecido o no crecido, porque tomó una altura, porque los niños de hoy no solo crecen, se desenrollan, ¿sí? Crecen y crecen y crecen, como árboles, como pinos, qué bárbaros. Pero son niños. El hecho de que midan 1,80, 1,70, 1,60, son niños, siguen siendo niños, porque su edad así lo dice, lo estipula. Merecen respeto de los adultos y protección, sobre todo. A mí me molesta sobremanera que personas como la señora Lili Telles, como otros personajes que no voy a dar sus nombres, porque ni me interesan, hablen mal de un niño. Me molesta que practiquen el racismo. Me molesta sobremanera que practiquen la perdón, porque, bueno, saben que no se me da bien la pronunciación, ¿sí?, de este idioma, la denigración. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Denigración, se dice, de los niños. Me molesta demasiado que hagan mofa de alguna circunstancia. No tolero, jamás he tolerado que lastimen a un niño. Si no he tolerado que lastimen las plantas, si no he tolerado que lastimen la tierra,
Si no he tolerado que lastimen a los animales, mucho menos, pero mucho menos voy a tolerar, ¿verdad?, que lastimen a un niño, que lo señalen. Dicen que los mexicanos no son racistas y que no usan la denigración. Y yo les debo decir, me consta, tengo 77 años, estoy rascando los 80 y en toda la vida que he vivido en este país, la denigración, el racismo, están por encima de todo, de todo. Equivocadamente a los mexicanos que se les dice indios, que no son indios porque indios son de la India o hindús, pero son indios y de otro país, ¿sí? Allá cercano al Medio Oriente, de aquel lado, en Asia. Esos son indios, porque son de la India, son originarios de la India, no son originarios de la América. Originario de la América es americano, desde la punta del sur hasta la punta del norte. Todos son americanos. Todos los países que conforman la América son americanos. Ya sea estadounidenses, canadienses, mexicanos, venezolanos, panameños, cubanos, todos los que conforman los países del continente americano son americanos. ¿De dónde me sacan? Y luego en México dicen indios a los autóctonos, a los mexicanos, porque no se les debe de decir indios, se les debe de decir mexicanos, originarios de este país, o autóctonos, que significa la palabra, ¿verdad?, originario de un lugar, ¿sí? Entonces yo he escuchado una y mil veces decir unos a otros, pinchurriento indio, mugroso. Y yo me río. Un indio diciéndole a otro indio, ¿cómo? ¿Cómo le dice indio mugroso cuando el que está diciendo también lo es? Díganme entonces, o que alguien me explique, ¿verdad?, si no es racismo, si no están usando la denigración, son denigrantes, practican, ejecutan esa denigración contra otros propios y no propios. Eso no se hace. Cuando yo iba a la escuela había mucha denigración y mucho racismos. Había muchos. No me soltaban, me atacaban a cada rato, algunos maestros y muchos alumnos, porque mi habla no era buena, porque mi habla no era como la de ellos, porque sufría al buscar pronunciaciones y palabras y me denigraban, me aventaban piedras o me aventaban los borradores encima. El maestro cogía el borrador y me aventaba y me decía que hablara bien, que era un estúpido, que estaba en México,
que hablara correcto. No se puede, no, las cuerdas vocales no nos permiten ciertas pronunciación y sonido, ¿sí? Eso se llama denigración, eso se llama racismo. Hoy en día que le han maquillado y le han puesto polvito y colorete, ¿verdad? Le dicen, ¿cómo le dicen? Bullying, creo. Sí, le han cambiado el nombre y le dicen bullying. Pues con el hijo del presidente, que merece un respeto, es nuestro presidente, el representante de nuestro país, merece respeto, porque ¿cómo es posible que gentes del extranjero sean ecuánimes y en ellos hay aceptación y no racismo, ni mucho menos denigración ante los mexicanos? Y no estoy hablando de todos los países, pero la mayoría respetan a los mexicanos. ¿Por qué? Porque conocen la historia mejor que los mexicanos. Conocen mejor la historia de México que los propios mexicanos. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo? Que alguien me explique. Cuando obligación de los mexicanos es saber su historia del cero al infinito. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? No, no se puede. Yo quisiera que esa señora llamada Lili Telles tuviera un poquito de educación, tuviera un poquito de ecuanimidad, tuviera un poquito de cultura, porque no la tiene, definitivamente que no la tiene, es inculta, porque solo dice y se para y perora puros gritos y sombrerazos. Y nada que alimente el alma, nada que alimente el acervo, nada que alimente la inteligencia humana. Solo habla desgracia, habla chisme, habla tonterías, nada más. Le falta cultura, le falta educación. Digo, nosotros no tenemos la culpa de que sus padres, abuelos y bisabuelos o tatarabuelos no la hayan tenido, no se la hayan inculcado. No tenemos la culpa de que usted haya crecido a la venia de su Dios. Digo, de su Dios porque ni siquiera se preocupó por ella, ¿no? No tenemos la culpa de que se haya juntado con gente igual, que no tenía cultura, que no tenía un margen de educación, ¿verdad? No tenemos la culpa, ninguna culpa. Usted creció como las flores silvestres. El hecho de que tengamos dineros no significa que tengamos culturas. El hecho que vayamos a la universidad no significa que seamos cultos.
ni que seamos inteligentes. No significa. Porque un burro puede tener su doctorado. Un burro puede tener sus doctorados. Y eso no significa que va a hablar bien o va a razonar bien. No significa. Así que el señor presidente de México, en este momento, Manuel López Obrador, es una persona muy consciente, muy educada, muy culta también. Le gusta leer. Y no porque vamos a leer, yo he leído más de 1000 libros en mi vida, pero no porque leamos cantidades, ¿sí?, de libros, vamos a ser más cultos, porque muchas veces leemos mucho, pero como papagayos, no se nos pega nada. Porque un libro tiene que leerse. Digo, para los que no lo entienden bien así, o no lo saben bien, cuando empecemos a leer, o tengamos tiempo de leer, porque esto no es sencillo, esto es un poco dificultoso, ¿sí? Tenemos que tener un diccionario, o al menos así lo teníamos antiguamente. Tenía yo un diccionario de este lado y una enciclopedia de este. Tenía un cuaderno y un lápiz, ¿sí? Y empezaba a leer el libro, como siempre. Había palabras que no conocía, que eran nuevas para mí. No las entendías. Entonces, apuntabas en mis cuadernos lo que no entendías. Y lo buscaba en el diccionario y lo buscaba en la enciclopedia. Y si no, tenía que ir a la biblioteca porque apuntabas lo que yo no entendía, ¿sí? Y entonces iba a las bibliotecas y ahí buscaba la palabra, la apuntaba y volvía a leer el libro y releer lo que no entendía, porque había mensajes que no se entienden. Entonces, hay que volver a releer para comprender. No voy a leer como papagayo, ya lo acabé de leer. ¿Y qué entendiste? Pues ni jota. Me quedé burro como siempre. ¿De qué me sirvió leer si no aprendí? Lo peor de todo es que no entiendas. Ya lo he dicho miles de veces. Debes entender. No debes estudiar. Entiende. Para ser inteligente debes de entender. Si no entiendes, nunca llegarás a ser inteligente. Y usted, señora Lilis, no es inteligente. No. Dice puras incoherencias, puras mentiras que le dicen o que seguramente le pagan, no sé qué. No me meto en eso, eso es su asunto, no el mío. Pero lo que sí le ruego es que tenga una poquita de consideración, que tenga un poquito de respeto, que tenga un poquito de educación, así como otros, que un señor de barbilla ahí, como de 50 y tantos años, que habla mal del presidente y le dice tontería y media, groserías. Bueno, no groserías, pero sí cosas duras como estúpido y eso. Eso no se hace, señor. Tenga usted la decencia, porque usted está peor que la señora Lili Telles. Porque se ve luego su calaña. Mire, conozco
se ve su calaña, baja, creció entre los matorrales, jugó con la brosa, creció seguramente con los desarraigados. Nunca tuvo una educación porque usted habla muy mal, no es respetuoso, se ve, se entiende. Es un majaderos, muy majaderos. Respeto, si quiere respeto. Y yo le suplico a todos los demás que no hagan mofa de los hijos de las personas. Tengan respetos, tengan educación, demuestren su cultura, demuestren su ecuanimidad. Sean seres humanos, no sean bestias. Ese niño no tiene por qué sufrir. Y si usa tenis, porque están diciendo que los tenis, y que porque se fue a estudiar a Londres, pues vamos a ver a los políticos del PRI y del PAN a dónde mandan a sus hijos a estudiar. Vamos a ver a dónde mandan los dineros que se roban, que ultrajan, que han vendido al país, bola de rateros, sinvergüenzas, malandrines, es lo que son. Y si hablan, es por ardor, porque les duele, como ese señor de TV Azteca, ¿no? De las tiendas esas amarillentas, ¿no? Que son, ¿qué? No sé cómo se llaman, ahora que me acuerdo les digo, ¿qué? Letras, ¿no? Letras, algo así. Que no pagan impuesto, que se roban el dinero, que estafan a la gente en sus bancos aztecas, ¿no? Estafan a la gente, la embargan y le quitan todos sus bienes. Usureros, es lo que son, usureros. Yo les recomiendo que tengan más respeto con los niños, y no solamente con el hijo del señor presidente, que no tiene nada que ver aquí en las políticas, no tiene nada que ver. Y si usa tenis, del costo que se le hinche su gana, o sus ganas más bien, o no sé cómo decirlo, pero del costo que ellos pueden gastar, ¿qué les importa? Es su dinero. Sí, niños que yo veo que son de clase media baja, usan tenis de 1,000, 2,000, 3,000 pesos, 4,000, algo así. Juntan su dinero para comprarse sus tenis de marca porque les gusta andar vestiditos de marca, ¿sí? Yo no, porque yo siempre fui austero, ¿verdad? Y aunque tuviese dinero, no me importaba. Nunca me ha importado, ¿sí? Nunca he sido ambicioso. Me ha gustado la cultura, la espiritualidad. Soy del pueblo y para el pueblo. Eso es bello y bonito, porque sale de aquí, de mi pecho, del corazón. Porque amo este país y respeto a todos los niños del mundo. Yo les suplico, tengan un poquito más de decencia para un niño. Y si se va a estudiar a Londres, que se vaya. ¿Qué? ¿Cuántos niños se van becados a otro lugar? ¿Qué? ¿O cuántos niños tienen lo suficiente, verdad?
como para que sus padres les paguen una escuela, porque desgraciadamente en México siempre en mis tiempos había buenos maestros y malos maestros, porque les voy a contar algo ahí. Había un maestro, eran muy buenos, y había un maestro que era pobre, pero que se sacrificaba y compraba un proyector y para pasar las películas de como la metamorfosis de una mosca, de una rana y de todas esas cosas, nos proyectaba en el pizarrón, porque nos mandaba pedir, tú traes una sabana, tú traes esto, tú traes el otro, y vamos a proyectar. Y era un maestro excelente, así como él había varios muy buenos, pero había uno, o varios, pero uno en especial, que tenía un bazar y salía del bazar. Y yo cuando pasaba por la calle, que lo veía, y entonces el hombre andaba con la camisa de fuera, ¿verdad? No se la fajaba. Se sentaba en una silla de madera chica y estaba sentado con los zapatos desabrochados y no tenía calcetines. Porque de maestro sí andaba con calcetines, pero cuando estaba en el bazar no tenía calcetines. Y entonces tenía un ayudante y le decía que arrimara bien las cosas, que las pusiera en orden y que ofreciera a la gente. Y porque él no podía explicar bien, porque no era con una visión amplia, no había tenido una educación ecuánime, era, pues no era muy bueno para explicar, no entendía las cosas bien. Y él le decía, discúlpeme, pero es que pues, vengo de mi pueblo y no conozco bien todavía todo esto, esto es nuevo para mí. Bueno, decía cosas, yo escuchaba. Y decía, lo que pasa que eres un maldito indio mugroso, que no sabe nada. Pues discúlpeme, pero ya voy a aprender. Y usted, pues, y a mí no me hables, de mí no hables nada, porque yo sí estudié. Tú eres un indio mugroso que no estudiaste. Yo sí estudié, por eso me quemé las pestañas. Se había quemado las pestañas para ser maestro de primarias, pero yo les voy a decir que para estudiar, para ser maestro, salías de sexto año de la escuela primarias, ¿sí? Y entrabas inmediatas, rápidamente a la escuela de maestros. De la normal de maestros se llamaba así, me parece. Que estaba por camino a Tacuba, por allá por el Cine Cosmos, o ¿por dónde? Creo que hoy pasa un eje, no, una vía de, no sé cómo se le llama, una vía de autos que son muy rápidos y que viajan por arriba, ¿sí? Y lo que es Avenida Hidalgo, ahí por donde está la Alameda Central, esa avenida que va a Tacuba, todo, ¿sí? Pasando esa vía rápida que va arriba, que les digo, está a un lado un cine que era Cosmos, no sé si exista todavía, pero era un cine Cosmos. Hace mucho que no salgo y que no conozco, ya no conozco cómo es México, ¿sí? Entonces, enfrente había la normal de maestros. Y más adentro, mucho más adentro, bueno, bien del centro a Tacuba, del lado derecho más adentro estaba el Politécnico, ¿sí?
Pero ahí estaba la normal de maestros y se estudiaba 3 años. O sea, salías de la primaria y entrabas a la normal. Eran 3 años y ya salías de maestro. Él se había quemado las pestañas para ser un agente de bien. Y le decía al pobre hombre indio desarrapado, indio mugrosos. Por eso digo, un indio hablando de otro indio. Qué risa me da. Me da muchísima risa eso. Ay, dicen que no son racistas y que no denigran. Me da tanta risa. Así usted, Lili Telles, es una racista. Denigra a las personas. Envidiosa. Pero en fin, edúquese. Eso es lo que les quería decir, que ese señor al que le digo de las barbillas que salió en un programa de TikTok, ¿no? ¿Se llama? De las redes sociales que salen pedacillos de cortos, metrajes, TikTok se llama, ¿no? Creo. Ese señor de como de 50 y tantos años, lávese la boca para decir presidente Manuel López Obrador. No sabe usted nada, pero nada de lo que ha hecho. Es usted una ignorante, y se lo digo bien. Miren, cuando yo era niño decían, éramos primos, primas, la casa era muy grande, vivíamos todos, y entonces yo crecí con muchas mujeres, y entonces decían, ¿tú qué quieres ser de grande? Uy, no, yo quiero ser presidente, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero ser esto, yo quiero ser el otro. ¿No? A mí me preguntaban, ¿tú qué quieres ser? Yo decía, yo quiero ser vagabundo. ¿Cómo? ¿Vas a ser vagabundo? Sí. Yo quiero ser vagabundo. Porque yo pensaba que vagabundo, y sigo pensando, ¿verdad?, que vagabundo es una persona muy ecuánime, muy inteligente, muy instruida, que aparte de estudiar en los planteles educativos, estudia en la universidad de la vida. Y esa es una de las universidades más extraordinarias que se hayan dado en el mundo. Jamás habrá una mejor universidad que la de la vida. Nunca. Podrás aprender matemáticas, geología, astronomía, historia, filosofía, letras, lo que tú desees. Pero nunca, nunca jamás podrás saber si no es que has estado estudiando en la universidad de la vida. Ahí es donde todo se conjunta, donde todo se florece y se abre, donde entra el entendimiento, donde la inteligencia se convierte en sabiduría. Ahí es donde aprendes qué es la espiritualidad y qué es el cuerpo humano. ¿Qué es lo carnal y qué es lo no carnal? Ahí vas a aprender. Aumentar el aura que tienes para ser más potente y más fuerte. Eso es lo que yo quería hacer, un vagabundo.
viajar por el mundo, conocer países, viajar en barco, en tren, en avión, hablar varios idiomas. Amaba leer mucho, y sobre todo cuando abría mi libro y buscaba yo Marco Polo, porque me fascinaban sus viajes, su vida. Quería ser un vagabundo como él, porque su padre pues era mercader y viajaban para mercar. Quería ser como José de Arimatea, que cogía a Jesús de Nazaret, como era su sobrino, se lo llevaba a Inglaterra, se lo llevaba a Francia, se lo llevaba a muchas partes, y aprendía. Quería ser como ellos. Eso es lo que yo amaba. Por eso decía, quiero ser vagabundo. Pero no se dio. ¿Por qué? Por circunstancias, ¿no?, que se presentan en la vida y que no se realizan muchas veces lo que queremos, pero pues realizamos otras, ¿no? Entonces yo les estaba diciendo, ¿verdad?, que tengan mucho cuidado con los niños. Los niños no tienen culpa de nada. Yo decía, ¿por qué no? Me decían, ¿por qué no prefieres ser presidente mejor? No, no quiero ser presidente. ¿Por qué? Porque sería muy malo. Y cuando crecí comprendí por qué decía yo eso. Porque ya lo sabía. En alguna de las formas, pero lo sabía. No quiero ser presidente todavía. Si me preguntan, oye, ¿quieres ser presidente? No. No porque no esté capacitado para manejar un país. Porque se maneja como una empresa, y yo he trabajado en muchas empresas y en números rojos las he elevado, ¿sí? He estado como asesor de ingeniería y me ha resultado muy bien, porque no solamente en este país me han llamado en otros. No me siento como que no voy a llenar un lugar, porque tengo un IQ bastante fuerte y bueno, que no cualquiera lo puede tener, ¿sí? Pero no quiero ser presidente, porque con todo lo que sé, con todo lo que siento y con todo lo que quiero, sería un dictador. Un dictador. El mundo me odiaría. Porque aplicaría la justicia. Indomable. Sería como China. Al paredón todo aquel que robe a un ser o a su propio país, o engañe a su nación. Paredón. Le quitaría todo, lo investigaría a fondo. Sería implacable. Implacable. Lo investigaría, le quitaría sus bienes si son robados, si son mal habidos, si no hay justificación de ellos, se los quitaría para la nación, para engrandecer el país. No toleraría en lo absoluto lastimar a un niño. Iría, señora Telles, a la cárcel por más de 20 años por denigrar a un niño o a alguna otra persona, más a un niño. Sería implacable. No estaría usted parada en el predio diciendo estupideces.
porque ni siquiera tuviera oportunidad de estar ahí. Estaría en su casa lavando platos o haciendo otra cosa, o en alguna empresa particular trabajando, porque usted en el gobierno no cabría. Sería indeseable. Y así como usted, todos los demás que se merecieran eso, bajo una lupa. Por eso no quiero ser presidente. Porque mandaría a todas las naciones que se opondrían a nuestro desarrollo, los mandaría allá, por la China Roja, cerca de Japón, por allá y más allá. Los mandaría. Incrementaría la ayuda al campo, porque el campo tiene que ser constante de productividad. Tiene que ser el campo en el país, tiene que ser autónomo. No, nos tenemos que alimentar del campo, no dejar caer el campo, porque es importante. La industria, la farmacéutica, habría compañías de aviación, había compañías de ferrocarril. El ferrocarril seguiría nuevamente como antiguamente lo había, por vía express, ¿sí? Donde había dormitorios, donde había comedor, donde se podía viajar. Así como cargas. Había barcos y habría todo. Habría un comercio exterior, universal para todos. No me casaría con nadie. De México y para México. Del pueblo y para el pueblo. Bueno, yo con esta me despido. Agradezco de antemano, ¿verdad? Que me hayan escuchado. Y perdón por el mensaje, pero era muy necesario. Señor presidente, con mucho gusto le saludo y le digo que los dioses le protejan, que los mexicanos lo cuiden, lo quieran, lo amen, y donde quiera que vaya, estén con usted, porque yo en mi corazón también estoy con usted.